dijo alguno, el pensamiento cristiano es un mirar hacia atrás mientras caminamos hacia adelante. Un mirar hacia atrás mientras caminamos hacia adelante. Y hermanos, en cuanto al sermón de hoy, vamos a, como se anunció, volver a ver el libro a los Hebreos. ¿Y por qué digo o hablo de que es un mirar hacia adelante? Perdón, es un mirar hacia atrás mientras caminamos hacia adelante. Porque el texto, la palabra del Señor que vamos a ver hoy, exhorta a seguir caminando hacia adelante, seguir avanzando, seguir permaneciendo en el camino de la fe. ¿Y eso por qué? Porque a la audiencia original del escritor a los hebreos le estaba pasando algo. Estaban queriendo dejar el camino, estaban queriendo volverse atrás, a pesar de que tenían la realidad misma de todas las cosas, que es la persona de Cristo. Y a ese respecto viene el libro a los hebreos. ¿Para qué? Para mostrarles que en Cristo verdaderamente se cumplen todas las sombras, todos los tipos que estaban en el Antiguo Testamento. Quiero leer con ustedes eh, la porción o unidad de pensamiento del día de hoy, que es Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 25. Dice así, en la versión de las Américas. Y ciertamente, dice nuestro texto, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ya hemos dicho quiénes eran los destinatarios o la audiencia original: cristianos
o mejor dicho, judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban padeciendo persecución por causa de su fe, marginación por sus connacionales y estaban sometidos a un severo riesgo de apostasía, que es apartarse del Dios vivo, volverse atrás. Y el autor a los Hebreos, con un corazón sumamente pastoral, se preocupa por el destino eterno de estas almas, en el medio de entre las cuales muchos ya habían abandonado el camino de la fe, dejaban el cuerpo de creyentes y pasaban de la realidad misma, del cumplimiento mismo de todas las profecías y de todos los tipos, del cumplimiento que es la persona de Cristo, volvían a las sombras, volvían a las sombras. Y por cierto, hay un tipo en particular que es el cordero que se sacrificaba. Ese cordero, ¿quién es a la luz del Nuevo Testamento? El cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo. En síntesis, ya no había animales para ofrecer. ¿Por qué? Porque el perdón definitivo de los pecados ya estaba en la persona de Cristo, encarnado, muerto, resucitado y a la diestra del Padre ascendido. Y pienso yo, ¿qué esperanza hay fuera de la persona de Cristo para el perdón de pecados si ya el máximo sacrificio, el sacrificio definitivo ya se dio? ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver a las sombras si se tiene la realidad misma? Y hay una realidad también clave, la sensación de indignidad y de suciedad que produce el pecado. Y te pregunto, ¿alguna vez sentiste que tu pecado es demasiado grande? Porque si tu pecado es grande, necesitas un gran Salvador. ¿Alguna vez te preguntaste si Dios realmente te perdonó? Si alguna vez te costó levantar la cabeza en oración, este mensaje es para vos. Estos cristianos judíos que estaban desanimados, perseguidos y tentados a volver a las viejas formas religiosas, ellos saben qué sentían: el agua en los talones, como decimos acá. Ellos experimentaban tensiones reales, además de la persecución externa, así como vos y así como yo. Ellos necesitaban de la satisfacción y la plenitud de la redención. Pero Hebreos con claridad les grita y les dice: el perdón de pecados está solamente en Cristo. No vayan a las sombras, no vayan atrás. Cristo es mejor. Y no conforme con simplemente señalarles eso de simplemente el Cordero Pascual, porque sombras hay montones. El autor señala con claridad que Cristo es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a todo lo contenido en el Antiguo Pacto. Es mejor que los sacerdotes del Antiguo Pacto. Y acá, en este capítulo 10, después de hacer todo ese recorrido, el autor llega a una de las cumbres más gloriosas del Evangelio, hermanos. Cristo ofreció un solo sacrificio y ahora algo clave, Él se sentó. Y ahora, ¿dónde está? Está en el cielo, ese cielo que es abierto para todos aquellos que han sido beneficiados por el perdón divino por la obra de Cristo. ¡Qué glorioso! Y ahí es donde el autor
nos está llevando a mirar al corazón de la obra de Cristo, no como una simple teoría lejana, no como sentados nosotros en el marco de la academia, sino como una realidad viva que transforma profundamente. Y empecemos contemplando el contraste glorioso entre un sistema imperfecto que era el sistema del antiguo pacto y un sacrificio perfecto y definitivo que es el de Cristo. Y es o corresponde a nuestro primer encabezado esta idea: el acceso logrado por un sacrificio perfecto. El acceso logrado por un sacrificio perfecto. Esta primera porción va desde los versículos 11 al 14. Imaginemos este contraste dramático que el autor nos está planteando. Por una parte están los sacerdotes levíticos. Ellos, día tras día, año tras año, de pie, ofrecían los mismos sacrificios. Un animal tras otro, siempre repitiendo y repitiendo y repitiendo, sabiendo que al terminar habría que empezar de nuevo. ¿Saben por qué nunca terminaban de presentar los sacrificios? Porque faltaba algo. El pecado y la conciencia de pecado todavía permanecía. Y era un sistema agotador, era un sistema incesante, sin descanso ni plenitud. Sin embargo, hermanos, ese sacrificio que se repetía y repetía y repetía, ¿qué hacía? Sí representaba algo más glorioso. En sí mismo no producía esperanza, pero sí apuntaba a algo mucho mejor. Apuntaba a algo definitivo, algo eterno, algo eficaz, algo esperanzador: el sacrificio de Cristo. Y quiero que me acompañen en esto, en cómo fue tan singular ese sacrificio definitivo, cómo fue tan único y tan especial. Era una mañana como cualquiera en Jerusalén, pero los cielos eran testigos, cumbre de este drama eterno. A Cristo lo arrestaron de noche, lo juzgaron injustamente, y mientras Pedro lo negaba, los discípulos huían. Él avanzaba voluntariamente hacia el altar de la cruz. Fue escupido, golpeado, azotado, hasta que su espalda tenía surcos, muy probablemente por los azotes. Le pusieron una corona de espinas que desgarró su frente y lo hicieron cargar su cruz hasta el Gólgota. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte ese sacrificio definitivo! Allí, en lo alto del monte, lo despojaron al Dios hombre. Lo extendieron y lo clavaron, el Rey del cielo colgado como maldito. Y sabemos por la historia que nadie escapaba vivo de la ejecución imperial por crucifixión. Era la forma más cruel y prolongada de muerte, una declaración pública de vergüenza. Pero ¿saben qué? En ese horror se consumaba el plan eterno. El sacrificio que no se repite se estaba dando. ¿Y sabe qué? Cristo no fue víctima de ningún error de cálculo. Fue el Cordero entregado antes de la fundación del mundo. Y entonces, cuando todo estuvo hecho, no gritó: "Me falta". No gritó: "Tengo esto pendiente", sino que dijo: "Consumado es". Y no hubo necesidad de quebrar sus piernas
porque Él ya había entregado su vida en cumplimiento de la profecía de que no serían quebrados sus huesos. En perfecta obediencia entregó su espíritu, el Cordero Pascual. En ese grito, el pecado fue cancelado, consumado es. La ira fue absorbida. ¿Y qué pasó ahí? El acceso al cielo fue asegurado. Y luego el detalle más glorioso. Se sentó. ¿Qué pasaba con los sacerdotes del antiguo pacto? Ellos no se sentaban, siempre estaban de pie. Pero Cristo, habiendo terminado la obra y como signo, señal de que terminó la obra, se sentó. Esa es la señal, porque el sacrificio había sido aceptado, porque la deuda estaba completamente saldada y no quedó nada pendiente. Esa silla celestial es nuestro consuelo. El trono no está vacío. El sacerdote se sentó. Y entonces se sentó. Esa es la señal. El drama de la redención no termina en la cruz, sino en el trono. Cristo se sentó porque la obra fue completa y nosotros, que por naturaleza éramos enemigos, ahora tenemos paz. No por méritos propios, sino por ese sacrificio tan sublime. Y como cantábamos hoy, esa sublime gracia. Dice el versículo 11. Todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Así era el sistema levítico, repetitivo e insuficiente. Nunca terminaba. ¿Y por qué? Porque como ya dijimos, esos sacrificios simplemente eran una sombra. ¿Y qué es una sombra? Me da el sol, hay una figura negra ahí, una silueta. Eso es la sombra. Algo que simplemente podría ser una, no sé, un reflejo o bien algo que simplemente marca una figura, pero no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Soy yo. Bueno, en el plano teológico de nuestro pasaje, la sombra es lo mismo. La sombra no es la realidad. Simplemente es una figura que viene a representar a la realidad. Hay un libro que explica muy bien esto que se llama De la sombra a la sustancia de James Renihan. Es un libro maravilloso y por eso altamente recomendable. Ahora, hay algo muy llamativo en el marco del ritual religioso del antiguo pacto. En el tabernáculo, ¿qué había? Había un altar, había una lámpara, una mesa con el pan de proposición, un incensario, el arca del pacto con los querubines, había todo. Pero ¿saben qué no había? Silla. Eso no había. Ningún sacerdote podía sentarse porque su trabajo nunca se daba por concluido. Estaban siempre en movimiento, siempre en sacrificio, porque el pecado seguía presente. Y el hecho de que no hubiera silla es una alarma, porque el pecado seguía ahí y la obra seguía pendiente. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¡Qué contraste! Los sacerdotes de pie, Cristo se sienta. Y su obra no es provisoria. Es definitiva y es perfecta. ¿Cuál es la señal de que la obra fue completa? Que Él se sentó.
Jesús se sienta porque ya está todo hecho. Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora hay unos personajes en escena, los santificados. Hay beneficiados de esta obra. Y esta es una de las afirmaciones más gloriosas del Evangelio, que Cristo no necesitó repetir su obra. Su sacrificio fue tan perfecto que terminó y proveyó todo lo necesario para la salvación del pueblo escogido. Y me encanta la palabra perfección, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros todavía tenemos el pecado remanente, tenemos todavía parte de la naturaleza caída que nos heredó Adán. Sin embargo, fuimos aceptados y somos aceptados en Cristo. Fuimos justificados y perdonados completamente. Y eso cambia todo. Y si sos honesto contigo mismo, sabes que podés mirar atrás y recordar cosas que hiciste que te avergüenzan, palabras que dijiste, pensamientos que tuviste, momentos en los que fallaste. Y ahí es donde esta verdad gloriosa te abraza como un refugio en medio de la tormenta que Cristo ya pagó. Si te arrepentiste y creíste, fuiste aceptado, fuiste sellado con el arras de la herencia y tenés eterna redención en Cristo por esa obra, y no hay para salvación más nada que agregar. No hay nada más que pueda demostrar para ser salvo. Y no estamos tampoco parados delante de Dios con un currículum vitae lleno de méritos. Claro que no. Estamos parados frente a una cruz vacía y, y un trono ocupado. Él se sentó y por eso nosotros podemos respirar en paz. Porque Él, el que lo justifica, es fiel y su obra no necesita ningún parche, ningún refuerzo. Pero el autor de los Hebreos no se detiene ahí. Porque si bien la obra fue hecha, necesitamos certeza. ¿Cómo sabemos que ese sacrificio fue aceptado? ¿Cómo estamos seguros de que el perdón es real y duradero? Hebreo responde con una autoridad celestial. Dios mismo lo ha testificado. Y ese es el segundo encabezado de nuestro sermón de hoy. Acceso garantizado por el nuevo pacto. Acceso garantizado por el nuevo pacto. Después de exaltar el sacrificio perfecto de Cristo, el autor a los Hebreos nos lleva ahora a la garantía de esa obra, el testimonio mismo del Espíritu Santo. Dice el versículo 15, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque eh, después de haber dicho, aquí, hermanos, ese haber dicho, ¿a qué alude? Alude a la palabra dicha, a lo que Dios manifestó. Acá no se trata simplemente de un argumento humano ni teológico, es Dios mismo testificando, confirmando, sellando con su autoridad divina lo que ha hecho en la persona de Cristo. El Espíritu no solo nos da vida, sino que nos confirma la verdad de la redención. Dicen los versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, trayendo a colación
lo manifestado por el profeta Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Este es el corazón del nuevo pacto, profetizado por Jeremías, citado acá. Ya no es un pacto grabado en piedra, sino interno, implantado por el Espíritu. Es una obra de transformación profunda, hermanos. El perdón no es en parte nomás. El perdón no es condicional, no está condicionado a que vos hagas o dejes de hacer algo. El perdón es completo y es permanente. Y este nuevo pacto fue inaugurado con la sangre de Cristo mismo. No hay sangre de animales ahí, sino la sangre definitiva que sella el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. El antiguo pacto, hermano, era condicional. ¿Por qué? Porque el pueblo, para permanecer en el pacto, tenía que cumplir las condiciones. Era temporal y era tipológico. Era temporal porque el nuevo pacto sustituyó ya al antiguo. Y era tipológico porque apuntaba a algo mayor. ¿Qué es un tipo? Puede ser un evento, puede ser un objeto, puede ser algún suceso histórico, alguna persona que pedagógicamente señala algo más elevado y futuro. Eso, en líneas generales, es un tipo. Pero en el nuevo pacto no se habla ya más de tipo, sino, no se asuste por el término, de antitipo. Le voy a dar otra palabra mejor: realidad o cumplimiento. En el nuevo pacto se cumple todas las sombras y figuras del antiguo pacto. En la Confesión Bautista de 1689 se entiende este nuevo pacto como una revelación histórica y progresiva del pacto de gracia eterno, y entre quienes fue establecido el pacto de gracia, el pacto de redención entre las personas de la Trinidad. El pacto intratrinitario o pacto eterno de redención es esa alianza, ese acuerdo donde el Padre elige, el Hijo acepta redimir y el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo al pueblo escogido. Es decir, la salvación fue planeada antes de los siglos, cumplida en la historia con la muerte de Cristo y aplicada en nuestros corazones por el Espíritu. ¿Esto qué significa? ¿O qué implicancia tiene? Versículo 18. Y donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Si este perdón previsto en un plan eterno entre las personas de la Trinidad, cumplido en la historia con la sangre de Cristo y la obra aplicada a los creyentes, si todo eso ya se dio, entonces ¿se puede dudar del perdón de pecados? Esto significa que si hay perdón de pecados, ya no hay ofrenda por el pecado, ya no hay más ningún sacrificio que ofrecer. Esa es la implicación. Y ahí está el quid. Si el pecado ha sido perdonado, nada hay ya más para ofrecer. No hay más deuda, no hay más altar, no hay más sacrificio incompleto. Todo fue pagado. Y muchas veces hay un pecado muy recurrente, muy persistente en el creyente, que es una duda muy grande de si realmente Dios ha perdonado. Esa duda que raya, o mejor dicho, que manifiesta todavía
algo de incredulidad. No creer que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos midiendo con los ojos humanos? Esa relación con Dios no está en función a las caídas del hombre. No está en relación o en función a las caídas del hombre, sino en relación a lo que Cristo hizo. Ahora, no estoy promoviendo ningún sistema de ligereza en la vida espiritual. No estoy promoviendo lo que se conoce como antinomianismo, una vida desobediente. No, Cristo ya pagó, ya hizo todo, voy a vivir como a mí se me antoja. Claro que no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que existe todavía pecado que produce una sensación de culpa a tal punto de que muchos dudan de si son o no salvos por esas caídas. Sin embargo, acá hay una verdad liberadora que no depende, la salvación no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo. Esa verdad liberadora de que Dios decidió no recordar más nuestros pecados. Y si Dios olvida nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para traerlos nuevamente a colación y no querer levantar la cabeza y seguir orando y seguir caminando y sentir la plenitud de la limpieza plena en Cristo para seguir caminando en la vida cristiana? ¿Quiénes somos nosotros si Dios ya nos ha perdonado? Y este es el nuevo pacto, el pacto de gracia, el perdón real y de transformación profunda, sellado por la sangre de Cristo y confirmado por el Espíritu y dirigido por un Dios fiel que nunca miente. Esa es tu seguridad, esa es tu esperanza. El acceso entonces, hermanos, el cielo abierto se produjo ya. Ese acceso al cielo por el sacrificio de Cristo, nuestro puente celestial. Y fue logrado y fue garantizado. Ahora la pregunta es, gloria a Dios, qué lindo, qué bonito, qué esperanzador, liberador. ¿Yo qué hago con esto? ¿Qué consecuencias tiene que tener en mi vida personal? ¿Qué consecuencias tiene que tener esto en mi vida cristiana? ¿Esto es simplemente información? Claro que no. El autor nos muestra que una consecuencia directa del nuevo pacto que transforma el corazón y escribe la ley en lo profundo del alma es una vida en comunión, una vida que persevera. El texto ahora se vuelve pastoral, directo y nos llama a caminar con fe, esperanza y amor mientras el día se acerca. Y ese es nuestro tercer y último encabezado. Acceso gozado en comunión perseverante. Acceso gozado en comunión perseverante. Dicen los versículos 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Qué hermoso texto. ¿Qué implica esto? Que el acceso ya no está cerrado. El camino a Dios está plenamente abierto y no por lo que merezcamos, sino por lo que Cristo hizo, porque Él ya pagó. Es como si Dios dijera, pasen, están invitados. Las puertas están abiertas, pero no fue gratis. Hebreos 10:21 agrega, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No entramos solos, no entramos por nuestra cuenta, entramos con Cristo como nuestro representante. Él está allí, vivo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Antes, en el antiguo pacto, todo el pueblo, todos los israelitas entraban todos juntos y se apretaban todos mal en el tabernáculo, absolutamente no. Ahí entraba solamente uno, el sacerdote. Sin embargo, hoy, en el nuevo pacto, todo su pueblo redimido, todos aquellos que han experimentado la circuncisión del corazón por la regeneración, por la obra aplicada del Espíritu Santo y la obra de Cristo, todos ellos tienen acceso directo y libre al Padre, al lugar santísimo 24/7. Y este acceso libre y glorioso nos llama a vivir de una manera distinta. Y el autor a los hebreos nos da 3 llamados muy prácticos: fe sincera, esperanza firme y amor activo. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acá hay un verbo y me encanta cuando las aplicaciones están dadas directamente en el texto ya, cuando tienen imperativos de los cuales uno no puede ir a ningún lado, ni a diestra ni a siniestra. Está ahí clarito. Acerquémonos. ¿Y cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acá no es que estás sugiriéndote, es una invitación urgente y por tu alma podés acercarte con confianza, no como quien entra a escondidas, sino como hijo amado que vuelve a casa sabiendo que el Padre, sí, sabiendo que el Padre ya pagó todo. Esperanza firme. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿El verbo acá cuál es? Mantengamos. Aferrarnos. Y acá no se habla de una emoción, sino de una promesa. Nuestra esperanza no está en lo que sentimos hoy, sino en lo que Él aseguró para siempre. Y también en los versículos 24 y 25 habla de otro verbo: considerar. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. El verbo clave es consideremos. Pensar cómo animar a otros y que no quede simplemente en el pensamiento, sino que animemos. Y eso se puede hacer desde la distancia. Eso se puede hacer no interactuando, claro que no. Congregarse no es una rutina nomás que hay que cumplir, no es como un trabajo que hay que pasar tarjeta y listo. No, es un lugar donde la fe, en medio de los hermanos, donde la fe, la esperanza y el amor se viven juntos, porque el día se acerca. Y acá yo sé que hay muchos expertos en asado. Suponte, vas a hacer tu asado y en tu parrilla pones un carbón en cada esquina. ¿Qué va a pasar? Y probablemente nada. Los carbones tienen que estar juntos. Y entonces ahí se tira el fósforo y ahí se enciende el fuego y ahí cumple el fin para lo cual está. Pero desde la distancia, desde el aislamiento allá, sin congregarse, sin participar activamente de la vida de fe, el alma puede dar frutos. ¿Cómo puedes estimularle a otros? ¿Cómo podés vivir la vida en comunión? ¿Cómo podés alentarle al otro, estimularle a la fe desde la distancia? Eso no se puede. Y por cierto, hay una consecuencia natural también ahí. Vos no estimulás en la vida en comunión y vos cada vez vas a ser menos estimulado. Porque el alejarse no es algo que es inofensivo. El alejarse es apeligrar severamente tu alma. Es caer en una espiral descendente en el cual primero
Podés dejar de tener afecto por las cosas del Señor, por las cosas de su casa, por los hermanos. Después ya vas a tener quizás un afecto enfriado por la palabra, por la oración, y así todas las disciplinas espirituales de la vida cristiana, como una especie de dominó, pueden ir cayendo uno tras otro. Leí una vez un predicador que dijo una frase, sinceramente no recuerdo el predicador, pero dijo algo así como: no abandones a Dios en público, no sea que Él te abandone a ti en privado, rescatando el valor de la comunión y la vida de fe corporativa. Y piense también en esto: usted tiene solamente una vida, solamente una cantidad de tiempo para participar activamente de la vida de fe. Usted tiene una sola vida, usted tiene minutos, segundos contados en el reloj de su historia para seguir sirviendo al Señor. Y el texto justamente es consciente de eso y habla de que el día se acerca. Tengan en cuenta todo esto: amor activo, esperanza firme y fe sincera, porque el día se acerca. Va a llegar un día en el cual ya va a ser el día definitivo y todo esto va a quedar atrás, porque va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores a apartar las ovejas de los cabritos. Y ese día del que nos habla el autor a los Hebreos, ese es el día del Señor, el regreso glorioso de Jesucristo. Imagina por un momento el cielo rasgándose como una cortina y ese estruendo tan potente, tan poderoso, que nadie, por más sordo que sea, no va a poder esquivar. Todo se detiene y el Rey aparece. Y ya esta vez no como un siervo sufriente, sino como un juez soberano. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Será el día en que los cementerios tiemblen, porque los muertos van a salir de sus tumbas. El universo entero va a anunciar: Él ha vuelto y los reinos de este mundo serán del Señor y de su Cristo. Ese día se acerca. Ese día no es un cuentito para las criaturas, es certeza, es promesa, es el gran amanecer que el corazón del creyente anhela. Así que espéralo con los ojos abiertos, con el corazón firme y con la comunidad de fe cerca tuyo y con tu alma lista. No vayas a aflojar, no te vayas a dormir, no te duermas. El día se acerca, el día se acerca. ¿Qué decía Hebreos en pasajes anteriores, alrededor del capítulo 3 y 4? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Él didáctica y pedagógicamente trajo a colación para enseñar a su audiencia la rebelión del pueblo de Israel, que no entró a la tierra prometida por incredulidad y desobediencia. Eso mismo le enseña a los perseguidos, que sigan el camino de Cristo, que permanezcan en la fe a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaban padeciendo, y no se vuelvan atrás. Y a nosotros, con herramientas mucho más poderosas, ya de este lado de la cruz y 2000 años de historia después, nos dice: no aflojes, no te duermas, no endurezcas tu corazón, no vuelvas atrás, sino que perseverá con los ojos puestos en el cielo abierto que Cristo inauguró con su sangre y se acerca. Conclusión, hermanos: Cristo se sentó,
Su obra fue completada. El acceso está abierto. El cielo no está cerrado con llave. El camino fue abierto con sangre. Hoy podemos acercarnos, mañana podemos seguir y pasado mañana, si Dios nos da vida, podemos perseverar, porque el sacerdote que se sentó no se detiene, sino que sigue intercediendo, sigue sosteniendo y volverá a buscarnos. Tu confianza no está en vos, está en Él. No camines solo, camina en comunidad, congregate y acordate de que el Rey viene, persevera. El cielo está abierto y nos está esperando. Y si alguno aquí está sin Cristo, el cielo está cerrado para usted. Dijo Juan Carlos Rail, cuando un incrédulo dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque en el cielo está Dios. Y el incrédulo, aquel que no ha creído, odia a Dios. Él es ciego. Dijo otro, que si el cielo estuviese sin Dios, sería el infierno para mí. El cielo no es absolutamente nada sin tener en cuenta la persona de Dios y el Cristo. Y ese cielo donde mora el Señor, donde existe la verdadera plenitud por siempre y para siempre, ese cielo está cerrado para todo aquel que no cree. Sin embargo, por el testimonio de las Sagradas Escrituras, en Cristo hay perdón de pecados. Y si tú estás sin Cristo, debes arrepentirte de tus pecados, reconocer tu condición y creer en Cristo. Y ahí sí, el cielo está plena y absolutamente abierto, garantizado por el testimonio del Espíritu Santo de que está abierto y garantizado y sellado por la sangre de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y tendrás vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.